Bien, amigos de Café Sin Rosca, continuamos con nuestra programación y ya está con nosotros, como todos los miércoles, el doctor Juan Cárdenas, a quien le vamos a dar el paso para, bueno, siempre con sus análisis. Al análisis de esta semana le hemos tratado de dar un toque, como siempre, de humor, se podría decir. Y la pregunta que le hago, Juanito, es, bueno, en esta época electoral, ¿estamos con los cucos o con los cucús? Porque no se sabe si están realmente vigentes los cucos de las elecciones o están bien cucús los que nos quieren plantear los miedos. Bienvenido, Juanito, una vez más a Hoja de Ruta. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, queridos oyentes, hombres y mujeres, televidentes en el Ecuador y en la quinta región. Esto de los cucos y cucus tiene un gran significado en el argot popular. Están viendo cucos por todo lado, fruto de su ensuciada conciencia, percudida conciencia. Y cucus les dicen a los medio desequilibrados. Hoy queremos referirnos a lo más sucio de la campaña sucia. Hace poquito, un periódico de circulación nacional de propiedad de un ex ministro del traidor y secretario del vicepresidente del gobierno del traidor, publicó a toda página, con una foto a colores, un hecho falso, así de simple, falso, una fake news. Y en esa gráfica se ve al candidato a la vicepresidencia de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, en un vehículo que para la nota periodística de los mentirosos era de propiedad de alguien que tiene cuentas con la justicia. Y con ello intentaron desprestigiar, menoscabar, poner en tela de duda la imagen del candidato a la vicepresidencia de la Revolución Ciudadana. Con solo realizar una consulta a la base de datos de la Agencia Nacional de Tránsito, se conoció en minutos que el propietario de ese vehículo era otra persona, totalmente ajena a la sugerencia mediática. Y cuando se les enrostró su mentira, se los dejó en evidencia por mentirosos, no rectificaron. Y más bien por ahí alguien dijo, es que a lo mejor ya hicieron cambio de propietario. Son tan jaliscos. Nunca pierden, según ellos. Fake news, protagonismo de medios de comunicación privados que se comprometen directamente con una candidatura y es precisamente la del fotito o tito. Otra manera de ejemplo. Al referirse a la lucha en contra de la delincuencia y los logros obtenidos en materia de seguridad ciudadana durante la década ganada, Andrés Arauz se refirió a la mesa de justicia a la que concurrían funciones del Estado y se analizaban una serie de hechos que ayudaban precisamente a garantizar esta que es una de las mayores preocupaciones de un gobierno medianamente progresista, la seguridad ciudadana. Y mencionó entre algunos de los argumentos y logros
la elaboración de la lista de los 10 más buscados, con acción popular para denunciarlos y reducirlos al imperio de la justicia, para que paguen por sus delitos, los 10 más buscados. ¿Y qué dijeron los mentirosos? Que Andrés Arauz va a sentarse en la mesa con los 10 más buscados. Ni de lejos se parece a la versión. Y son tan irresponsables que en un momento en que nos agobia una inseguridad galopante, temeraria, sanguinaria, a estos complotados de la derecha traidora y bancaria y aupados por el poder mediático que dejó de ser medio de comunicación para convertirse en actores políticos, crearon esta fake news y la propalaron tan irresponsablemente como quien echa gasolina a un incendio. Luego dijeron un tema recurrente desde hace 17 años. Correa va a desdolarizar, decía. Y lo dijeron en la primera campaña, en la segunda, en la tercera y en las 14 campañas electorales que la ganó en la década ganada la Revolución Ciudadana. Por eso están trompudos, compungidos, alicaídos, porque no han podido ganar en elecciones donde gana la democracia y entonces han recurrido a la calumnia, a la mentira. La dolarización durante 10 años del gobierno de Rafael Correa se fortaleció precisamente porque tomó las decisiones adecuadas, oportunas para su robustecimiento, para evitar la fuga de capitales, para que no se lleven a los paraísos fiscales, a tal punto que en consulta popular el pueblo estableció que era un delito llevar dineros a los paraísos fiscales y que no podían ser candidatos aquellos apátridas que solo adoran al vellocino de oro. Esto que fue un logro, que fue ejemplar a nivel mundial, que solo se lo estaba discutiendo para aplicar a políticas locales de los países, inclusive del primer mundo, acá vuelven a insistir en el mismo recurso manido de la mentira, de la calumnia, de la distorsión, que va a desdolarizar. ¿Para qué? ¿Acaso no recuerdan ustedes aquella otra sonsoneta de la derecha bancaria que a raíz de la traición del gran traidor del Ecuador tomaron decisiones que los dejó al descubierto? Porque mientras regía la revolución ciudadana, nació esta política pública, financiera, monetaria, del dinero electrónico, administrado y garantizado por el Banco Central del Ecuador. Un programa exitoso, conveniente para la economía del país, porque permitía la circulación de recursos monetarios virtuales, que a su vez respaldaban al dólar como tal. Dinero electrónico que empezó a circular más rápido que los dólares, con lo cual las transacciones se dinamizaron, pero le tiraron piedras los banqueros porque vieron que era el gran negocio y no estaba en manos de ellos. Y dijeron, por ejemplo, inclusive Nebot dijo que el dinero electrónico es un dinero paralelo para tirar al traste a la dolarización. Eso llegaron a decir, ¿recuerdan? Y crearon el gran escándalo. Se tomaron por asalto las instituciones,
Se tomaron la Asamblea Nacional con ese grupo de traidores que se hicieron elegir bajo la égida y la imagen de Rafael Correa y luego le traicionaron. Y en ese enjuague de pillos y traidores aprobaron el traslado del dinero electrónico del Banco Central a la banca privada. Y ahora sí, a hacer buenos negocios. Y aquello que dijeron que era un atentado en contra de la dolarización, ahora era la panacea. Y se están calladitos haciendo de ese dinero electrónico un gran negocio. Y son los que ahora salen con la cantaleta de que disque el gobierno de la Revolución Ciudadana va a desdolarizar. La pregunta es ¿para qué? ¿Y por qué no lo hizo la Revolución Ciudadana en la década ganada que tenía absoluta mayoría en la Asamblea Nacional? ¿Por qué no lo hizo? Si hubiera tomado esta decisión, lo hubiera hecho con ese tipo de respaldo popular. Son mentirosos que protegen sus negocios. El país les importa un pepino, porque son ellos, los banqueros, los grandes grupos económicos, que se llevan por miles de millones los dólares del Ecuador hacia los paraísos fiscales. Ellos sí ponen en riesgo la dolarización. Mentirosos, farsantes. Luego dijeron que hay que volver por el tema tan doloroso y delicado del asesinato del general Gabela. ¿Recuerdan? Trajeron de regreso al perito Roberto Mesa de Argentina, el mismo perito que actuó en la comisión que se creó por iniciativa de Rafael Correa para investigar el tema a satisfacción de todos, para aclarar absolutamente todo, pese a que la justicia ordinaria cumplió con juzgar y condenar a los autores materiales de ese execrable asesinato. El señor perito, que para entonces y elaborar los 3 informes cobró $70,000, vino para recuperar, según él, el tercer informe, el tercer producto, le llamó. Y para hacer la tercera parte de lo que hizo por $70,000, cobró $380,000. Algo no cuadra, tendrán que responder. ¿Cuál era la intención? Embarrar a la Revolución Ciudadana con alguna pequeña sugerencia. Y lo que escuchó el país es que el perito reveló los nombres de 2 generales de la FAE como autores intelectuales de ese asesinato. Se abrió el término para las observaciones y las que hizo la Defensoría del Pueblo les dejó de una sola pieza. Se les cayó la patraña de intentar relacionar al presidente de entonces, a su equipo de gobierno, con un vil asesinato. Y por eso que en las observaciones que presenta la Defensoría del Pueblo, actualmente, concluye que el tal informe, el tercer informe, que vale $380,000 y que se lo embolsicó el señor Mesa y ya se dio por las de Villa Diego, dice la Defensoría del Pueblo. Ese informe no tiene sustento ni hilo conductor. ¡Pof! Se les cayó en la cara la patraña. ¿En qué queda el tercer producto del señor Mesa? En un intento
de instalar una vez más la campaña sucia en contra de la revolución ciudadana. Pero no les cuajó, no les cuajó. Y vemos con pena que aquellos movimientos y partidos de la derecha que frente a la orfandad popular tuvieron que buscar candidatos afuera, que como el caso del señor Topic, comenzó declarando que él no es político, confundiéndose con una tarde deportiva o una francachela. No, señor Topic, el presidente de la República, puesto al que usted aspira, pero que no va a llegar, es el puesto eminentemente político para aplicar las políticas públicas de las que usted no tiene ni la más remota idea. Pero no fue solo usted que dijo que no es político. Nos lo dijo en nuestra cara. Aquel personaje al que le cayó la vicepresidencia de la República sin merecerlo del cielo, por obra de la consigna traidora para despojar a Jorge Glass de un mandato que le dio el pueblo en las urnas, porque Jorge Glass no era funcional a la traición, a la descomposición del país. Por eso le sacaron de la vicepresidencia. Por eso armaron esa mayoría de traidores en la asamblea. Yo estuve ahí. Y por eso que el poder mediático, que ha tenido una acción protagónica, sobre todo en esparcir odio y persecución, uno de ellos dijo que Jorge Glass estaba preso por la fuerza de las circunstancias, no por las pruebas. Entonces, ese vicepresidente, acomodado al equipo de la traición, ejerció su mandato e inclusive con algunos cuestionamientos que este momento están en debate, como aquellas afirmaciones del gerente de entonces del Hospital del Guasmo en Guayaquil, que lo increpa muy fuertemente y no se ha escuchado un desmentido. Le vimos como el asesor, como el consejero, como el confesor, con la mayor cercanía al traidor, mientras incluso preparaban las peroratas farsantes de este traidor para las ruedas de prensa. ¿Saben cuándo? En el mes de octubre de 2019, cuando implementaron la más brutal represión en contra del pueblo, que salió a las calles a ejercer su derecho a la protesta, porque no aguantaba un gobierno hambreador. Allí estuvo él aconsejándole palabra por palabra al traidor mediocre para que ordene la represión a la fuerza pública. Ahí estuvo. Lo hemos visto reproduciendo videos que nos refrescan la memoria. Hombre de confianza del traidor. Recorrió el país como el gran turista de las fotitos, muy fotogénico. Y cuando nos afectó la pandemia en forma tan sanguinaria, brutal, mortal, fúnebre, ahí salen a relucir los liderazgos, los que realmente tienen solidaridad por su gente. Y cuando esperábamos ese liderazgo para imprimir humanismo a una campaña que nos salve la vida en la pandemia, el señor Otto Sonnenholden renunció. Y cuando renunció nos dijo que él no es político, que era, después de haber ejercido el poder con el traidor, nos vino a decir esta estupidez, que él no era político. Y la pregunta de la gente es, ¿y para qué quiere volver ahora? Después de que renunció, de que se hizo al lado, de que
desoyó el grito desesperado de auxilio de todo un pueblo y quiere volver. ¿Para qué? Allí hay otro que se las pasa de vivo. Él es vivísimo. Es como decía la abuelita, es tan vivo que se come la comida del puerco. En el mes de enero, en la campaña para las seccionales que ganó la Revolución Ciudadana y le hundió la famosa consulta mañosa del banquero, en esa campaña, el denunciólogo hizo su sainete y acusó al alcalde de Manta, Agustín Intriago, de su vinculación con la mafia y que presentaba los documentos y que exigía de la fiscalía y de la policía acciones inmediatas. El efecto mediático. Después de su muerte, me refiero a la muerte de Agustín Intriago, asesinado vilmente y públicamente. Ahora resulta que días antes le ha llamado el finadito para darle apoyo al denunciólogo, porque él también, para variar, estaba en contra del correísmo. Oiga, señor, ¿alguna vez usted dijo algo en verdad? ¿Dijo alguna vez una verdad? Cuando se ve al espejo, se reconoce. Y así quiere usted estafarle al país, buscando un puesto que no merece. ¿Usted cree que el país se comió aquello de que usted no tiene nada que ver con Lazo después de haberle defendido a buen precio? Ahora no le conoce. El presidente Lazo debe sentir una profunda decepción. Cría cuervos y te sacarán los ojos. En lo demás, tal vez, por mencionar a alguien que todavía no entiende lo que está pasando. Cree que dizque el sector indígena le apoya totalmente. Está completamente equivocado. Señor Yacu Carlos Pérez Huartambel, mestizo disfrazado de indígena para sorprender a los incautos. Usted es también de la matriz de aquellos hijos que niegan a su madre y su madre es la matriz del traidor y del banquero, porque usted manifestó junto con su apoyo al banquero que es preferible un banquero. Ahí está el banquero. ¿Puede negar aquello? El señor Topic podrá negar que formó parte del equipo de Lazo, que votó por él entusiastamente y hasta se puso los zapatitos rojos. Podrá negar que ya estuvo sentado un lunes cualquiera, ya en el escritorio y despacho del secretario nacional de seguridad. Pero parece que alguien le bajó el dedo y le dijeron, no se va a poder mi bonito, y le mandaron con viento fresco. Y cuando salía tan triste y compungido, meditabajo y cabizbundo, los chicos de las 6, que son tal cual, le agarraron de al paso. Venga acá, como decía don Evaristo. Viña acá, Zarzosa, viña acá, Topi. Siéntate, vas a ser nuestro candidato. Ah, yo soy candidato, pero yo no soy político. Y otra cosa, el escándalo mayor. Por la vía editorial de ese mismo diario, propiedad
del que hoy hace la campaña en primer lugar de su ex jefe, de Otto, y que fue ministro del traidor. En su página editorial intentan afectar la imagen de doña Luisa González Alcíbar, candidata y segura presidenta de la República. Escribe un ciudadano que no es ecuatoriano, que vino como contingente desde los Pelagatos, con esa hoja de vida, y manifiesta que Luisa González es una títere de Rafael Correa. Resulta que Luisa González le dice al país, efectivamente, yo seré la presidenta de la República y tendré el privilegio de contar entre mis asesores al expresidente Rafael Correa. ¿Cómo lo quedó el ojo? Se vanagloria y expresa su inmensa satisfacción doña Luisa González ante la posibilidad de tener el lujo de asesor de uno de los estadistas más prestigiosos de América y en el mundo, el creador y generador de doctrina y principio político a nivel mundial. ¿Sabían ustedes que en Francia hay un partido político que tiene como inspiración el socialismo del siglo XXI que informa a la revolución ciudadana? Y ese es el primer mundo. Y doña Luisa se vanagloria de esa posibilidad de tener como asesor económico al expresidente Almashi Rafael. Hagamos un ejercicio. ¿Qué les parece que el señor Otito también salga con sus dos padrinos? Tiene dos, el traidor y el banquero. Que salga a la luz, que se tomen una fotito. ¿Querrá mi bonito? ¿O después de comer ya no da hambre? Otro ejercicio. ¿Qué les parece si el denunciólogo también sale en una foto bajo la protección de su mentor, el banquero? ¿Qué le parece esa foto? Oh, mejor le niega. No tengo nada que ver con Lazo, dijo. Qué coraje tendrá el presidente. Y asimismo, ¿qué les parece este ejercicio? Que Nebot, que es su padrino, salga en una fotografía con Jan Top. ¿Será posible? ¿O es que él no es político? Él es mercenario, violento, armado hasta los dientes. Y parece ser que al señor Nebot no le hace mucha gracia esta candidatura, porque no le menciona como en forma coloquial, familiar, Jean o Topic, ¿no? El señor Topic, así de lejitos, de lejitos. Y hace bien, porque ya van a ver los resultados, ya van a contar los votos, está cerca. Hoy es 9 de agosto, a pocos días del 20 de agosto, el día de la gran verdad. Y hay que extremar los mejores esfuerzos para proteger los resultados y hacer un minucioso control electoral, porque esa función no nos genera la más mínima confianza. Sigue allí quien intentó crear un escándalo para anular las elecciones que ellos no ganaron en Guayaquil. Solo sirve la democracia cuando ellos ganan.
así son. Y puso en peligro todo un proceso nacional, con el cuento del centro paralelo de cómputo en la función electoral de Guayas, en Guayaquil. Y no le pasó nada y sigue como segunda autoridad del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué confianza nos puede generar esta clase de individuos? Por consiguiente, necesitamos un eficiente, minucioso, cercano y permanente control electoral. La diferencia va a ser enorme, pero eso hay que cuidarlo, porque hay expertos en mover las cifras. Ya lo dijo alguien, muy rugiente, o cachorro al menos. Las elecciones no se ganan en las urnas. Así que, advertidos como estamos, en estos días que faltan para las elecciones van a llover las fake news, las calumnias, las mentiras, los escándalos, los titulares. Para eso están los asesores y sobre todo la prensa libre e independiente. Son tan pocas luces que intentan crear alguna duda en lo que es el desempeño más brillante de un consultor político de lujo y que es ecuatoriano, el doctor Vinicio Alvarado, que asistió con su talento a la campaña del presidente Gustavo Petro en Colombia, que prestó sus servicios profesionales eficientemente, que culminó con la elección de Petro. Pero ahora quieren poner una tela de duda en los honorarios. ¿Y qué quisieron? ¿Que trabaje gratis? ¿Eso quiere? ¿Así trabaja con ustedes el señor Durán Barba? ¿O cuánto les cobra para tratar de impulsar una campaña imposible? Y que tienen que recurrir al escándalo, a las fake news, a la mentira, a la desinformación, para intentar pescar a río revuelto. Repito la frase de la vecina: no se va a poder, mis bonitos, porque la inmensa mayoría de los ecuatorianos ya tomamos nuestra decisión y eso es innegociable. Vamos por la recuperación del Ecuador para volver a ser patria. Queridos amigos y amigas, gracias por escucharnos. Volveremos la próxima semana. Hasta entonces, un abrazo fraternal y respetuoso. Miércoles estamos conectados con el doctor Juan Cárdenas. La otra semana creo que va a preparar un tema así crucial, durísimo, como quien dice, porque ya prácticamente sería a vísperas de elecciones y de silencio electoral. Es que, Juanito, estamos ahí pendientes la próxima semana con todas las pilas puestas, como quien dice, porque creo que ya entramos a la recta final de estas importantes elecciones que sin duda necesitan que la gente lo haga con toda la responsabilidad del caso para no volvernos a equivocar como ecuatorianos, digamos, en la elección A de... rematar la jornada, como Así dicen es. los taurinos, a Así es que rematar muchas la gracias. jornada. Nosotros seguimos por acá con nuestro café sin rosca.